Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy la noticia, en su última etapa o en su última parada en Singapur, el Papa Francisco dice: cada religión es un camino para llegar a Dios. ¿Será cierto esto? ¿Qué fue lo que estableció Jesús? ¿Nada más un grupito de apóstoles y otros seguidores llamados discípulos, entre hombres y mujeres? ¿Qué fue lo que nos dejó Jesucristo establecido? ¿Qué no nos dejó una iglesia? ¿Qué no mencionó o dijo: solamente a través de mí llegan al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, al dirigirse en este encuentro interreligioso de jóvenes allá en Singapur, justo antes prácticamente de su regreso a Roma, en palabras textuales también dice: una de las cosas que más me ha llamado la atención de todos vosotros es vuestra capacidad para entablar un diálogo interreligioso, y esto es muy importante. Dijo la multitud reunida en el Catholic Junior College de Singapur. Ciertamente no tenemos por qué estar peleados o agarrándonos como decimos en mi pueblo, de la greña, ¿no? No tenemos que estar como tal, que llevar la fiesta también en paz, ¿no? Pero precisamente Papa Francisco habló del diálogo entre religiones tras haber respondido a las preguntas de un católico. Pero aquí la cosa es la gran variedad de credos que hay en el mundo y presentes en esa reunión en Singapur, donde una de las naciones con mayor diversidad religiosa del mundo instó a no dar prioridad a ninguna religión y centrarse en la paridad entre esencias. O sea, instó a no dar prioridad a ninguna religión. ¿Quién no fue a predicarles el evangelio? Lo que estableció, o el mandato, mejor dicho, de nuestro Señor, que dijo: id y evangelizar a los pueblos. No nomás dijo a los que ya creen en mí, catequizarlos o instruirlos para el crecimiento personal, espiritual, sino vayan por todas las naciones, o sea, por todo el mundo. En otras palabras, tenemos prioridad porque somos la iglesia de Cristo, fundada por Él para la salvación de las almas. Se salven o no se salven, no es nuestro cuento, no es nuestro asunto, es entre la persona y Dios. Nosotros no vamos a juzgar quién se salva, quién se condena. Sin embargo, dice el Papa, si empezamos a pelearnos entre nosotros, es decir, mi religión es más importante que la tuya, mi religión es verdadera, la tuya no, ¿a dónde nos llevará eso? ¿A dónde nos llevará? Repite el Papa. O sea, tanto decir que la mía y tuya, simplemente a través de quién llegó la salvación, de Jesucristo. Y el Papa dice: cada religión es una forma de llegar a Dios. Hay diferentes lenguajes para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos. Y como es Dios para todos, mejor hace una interrogación, dice: ¿y cómo es Dios para todos? Que todos somos, responde el mismo, hijos e hijas de Dios. Pero mi Dios, o sea, con minúscula, es más importante que tu Dios con minúscula. ¿Eso es cierto? Pregunta el Papa. Y él corresponde: solo hay un Dios. No menciona que hay. En Dios está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: solamente hay un Dios. Y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. El musulmán, el hindú, el cristiano son caminos diferentes. O sea que vemos que
ya como cristianos nos bajaron al resto. O sea que Jesucristo vino a salvar al mundo, pero cada quien puede correr por su lado. Y si les vayan y prediquen y anuncien el evangelio. Esa es la orden. Así que con los presentes fueron aplaudidos, por supuesto, pero dice un solo Dios. O sea, ya en sí ya no hay Trinidad aquí en Dios, porque tanto los musulmanes como los judíos en un solo Dios. Nosotros sí, también en un solo Dios, con tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo con su propia esencia. Así que no somos iguales. No me he metido a estudiar profundamente el hinduismo, por ejemplo, pero nosotros hacemos presente las tres divinas personas. Entonces, el Papa ha hecho numerosas declaraciones interreligiosas y ha colaborado en documentos formales sobre la materia, en particular del polémico documento allá en el 2019, afirmando que hace apenas unos días, ahorita en estos días en Indonesia, en sus viajes, tratando de derribar la doctrina del Evangelio y debido a su promoción de la igualdad de las religiones en una forma de fraternidad. Ya saben ustedes de dónde viene esa palabrita, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica enseña claramente que es la única verdadera, el cuerpo de Cristo. Lo tenemos en las cartas de San Pablo, por ejemplo, del capítulo 1, versículo 22. Y ejerce el cargo dado por Cristo de difundir el evangelio a todas las naciones e introducir las almas en la iglesia. Marcos 16, ahí lo puede leer. Entonces, con las declaraciones, aunque suenen bonitas, agradables, pomposas, Papa Francisco está contradiciendo la palabra de Dios. El catecismo, por ejemplo, de Baltimore, en muchos catecismos, recuerdan a los lectores simplemente que la única y verdadera iglesia establecida por Cristo es la católica. Y católica, ¿qué significa? Universal. Y Roma y el Vaticano no es la iglesia católica, es parte de la iglesia católica, es parte de, no es la iglesia. Por eso es que nuestros hermanos protestantes pues se equivocan, los pobres, diciendo que la iglesia católica Roma, no, la iglesia católica no es Roma, no es el Vaticano, es parte de un grupo, vamos a decir, un conglomerado de iglesias cristianas católicas. Son 24 aproximadamente, ahorita no la recuerdo, con sus diferentes ritos. Así que esto que dice el Papa, pues va prácticamente contradiciendo el Evangelio. En consecuencia, la iglesia enseña que todas las almas deben pertenecer a la iglesia para salvarse. Todos están obligados a pertenecer a la iglesia católica para salvarse. En el catecismo de Baltimore, en la pregunta 166. El catecismo de Baltimore se distingue como catecismo tradicional, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Esta enseñanza de extra ecclesia nullas salus, es decir, no hay salvación fuera de la iglesia, ha sido cada vez más rechazada por los activistas de la onda moderna. En los últimos años, sí, sin embargo, sigue siendo válida e inmutable en la enseñanza de la iglesia. Ya nos decía en su momento el Papa León XIII, allá por
1800 y tantos, en su encíclica Ubi Primum, es imposible que el Dios más verdadero, que es la misma verdad, dice la encíclica, el mejor del más sabio proveedor y recompensador de los hombres de bien, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas que a menudo son incoherentes entre sí y contradictorias, y confiera recompensas eternas a sus miembros. Porque tenemos una palabra más segura del profeta, y al exhibirte hablamos sabiduría entre los perfectos. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios en un misterio. Y continúa la encíclica. Por ello, por ella somos enseñados, o sea, por iglesia, por la fe divina sostenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y que ningún otro nombre bajo el cielo es dado a los hombres, excepto el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en el cual debemos ser salvados. Por eso profesamos que no hay salvación fuera de la iglesia. En su momento, el Vaticano en 1949 decretó el Santo Oficio, instruyendo a los obispos encargados de promover el verdadero comunismo para atraer a las almas a la iglesia. Deben enseñar siempre la plenitud de la prioridad de la iglesia. Esto es lo que dice el decreto, ¿sí? Le instruye a los obispos, o sea, es trabajo, obligación de los obispos encargados de promover el ecumenismo para atraer a las almas. Sí, abramos nuestras puertas al mundo, pero para que el mundo venga a nosotros, no en la iglesia o nosotros acomodarnos al mundo, a la mundanidad. ¿Sí? Dice el decreto, de ninguna manera se permite pasar en silencio o velar en términos ambiguos la verdad católica sobre la naturaleza y el modo de la justificación, la constitución de la Iglesia, la primacía de jurisdicción del romano pontífice y la única y verdadera unión por el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Así que la Iglesia Católica enseña que es posible que aquellos que permanecen fuera de la Iglesia sin culpa grave por su parte, y que de alguna manera ignoran que la Iglesia es la verdadera, aunque se salven, haciendo uso de las gracias que Dios les concede. Sin embargo, la salvación en estos casos de ignorancia invencible no se encuentra a través de otras iglesias, sino a través de la Iglesia Católica, como canal de la gracia, como nos enseñó el gran teólogo, el gran filósofo, Santo Tomás de Aquino. Y con esto se contradice, no estoy contradiciendo, simplemente aclarando y analizando lo que el Papa Francisco dice: cada religión es un camino para llegar a Dios. Y el Evangelio dice lo contrario. Y la enseñanza de la iglesia dice lo contrario. Y el catecismo dice lo contrario. Y los decretos papales a través de los siglos dicen lo contrario. Por fin aquí, ¿quién es cabeza dura? Bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por analizar junto conmigo, reflexionar junto conmigo. Nos vemos en la próxima. ¿Y usted, hermano católico, qué piensa al respecto? Muchas gracias.